Muy buena vida, mis queridos suscriptores. Nuevamente su amiga Oyouro desde Monterrey, Nuevo León, México. Les saluda en su canal favorito, Magia, Adivinación y Santería. ¿De qué vamos a hablar en este segundo video del día de hoy? Nada más y nada menos que de la religión Wicca, o de lo que se conoce la magia antigua, la magia elemental, la magia druida, la magia celta. Hay quienes dicen que la Wicca es una religión. Yo prefiero hablar nada más de lo que conozco como magia, ¿ok? O magia elemental, porque está basada en los elementos. ¿De acuerdo? Entre estas cosas tenemos algo que le llamamos la rueda del sembrador, que con el tiempo le llamaron la rueda Wicca, o también le llaman la rueda de las brujas. ¿Por qué es importante que hablemos de eso en estos días? Porque estamos en víspera de una de las festividades más grandes para las brujitas, que se llama Samhain, que es de donde proviene el Halloween. Noche de brujas. ¿Por qué Noche de brujas y por qué se le atribuye este nombre a Samhain? Porque en Samhain, cuando los europeos decidieron que la religión pagana, también como se le llama, que esta es una religión pagana, es basada como en dioses antiguos, o basada en dioses que no son católicos, o en lo que creían los antiguos, por ejemplo, como los aztecas, sería una religión pagana. Como los mayas, sería una religión pagana. Por ejemplo, como los egipcios, sería una religión pagana. Como los dioses griegos, sería una religión pagana. Como los romanos, sería una religión pagana, así sucesivamente. Esto proviene de cuando la época de los vikingos y ese tipo de cosas, que eran europeos antiguos, aunque los vikingos eran nómadas. Ellos vivían de lugar en lugar y viajaban por toda Europa, si no es que hasta más. ¿De acuerdo? Ellos tenían embarcaciones, eran famosos por esto. Los vikingos pues eran más o menos como mercenarios, o sea, como guerreros en el agua, ¿verdad? Había quienes peleaban por tierras, por poder, como por lo que se ha peleado toda la vida. ¿De acuerdo? A los vikingos es a los que se les atribuye las runas, que en alemán quiere de runas, viene de una palabra alemana que se llama Raunen, que quieren decir como susurro. Entonces, ¿qué son las letras mágicas? Para mayor información, ya hay aquí en el video, cuando hablamos de la religión Wicca, que dicen que es una religión. Yo no creo que sea una religión, porque para ser una religión tiene que tener libro sagrado, y esta no tiene libro sagrado. A mí no me quieren o no me aceptan en la religión Wicca, porque ellos supuestamente son adoradores de la naturaleza. Y nosotros en la religión Yoruba matamos animales. Por esa contradicción, pues yo no puedo pertenecer a la Wicca, pero ni quiero tampoco. De acuerdo, porque los wiccanos, no, o sea, hay muchas contradicciones como en muchas religiones, ¿verdad? Como en todas las religiones. Entonces no hablemos de religiones, porque vamos a terminar peleando. Y a lo que vamos, al estudio de la rueda del año, que originalmente se le llamaba rueda del sembrador, que era lo que se basaban todas las gentes de los campos que sembraban antiguamente, alias paganos. ¿Ok? Entonces, la festividad más grande de los paganos en Europa era Samhain. ¿Por qué era la festividad más grande? Que ya les dije, es de donde proviene el Halloween. ¿Por qué era la festividad más grande? Porque era la última cosecha. Era la última oportunidad de poder recolectar todos los granos que iban a necesitar para el invierno. Entonces, estos granos que ocupaban para el invierno, pues era la última oportunidad de cosecharlos y de acumularlos para asegurarse tener pan todo el invierno, porque el invierno pues en Europa son inviernos de nevadas muy fuertes, no se puede ni salir, la gente se encerraba por las nevadas tan intensas. Entonces, los animales que se creía que no iban a aguantar el invierno, o que ya estaban muy grandes y que podían llegar a morir, los mataban para asegurar también la carne todo el invierno, porque el invierno pues congela, el frío retarda, el calor acelera. O sea, en tiempo de calor un cuerpo se descompone más rápido que en tiempo de frío, y si está helando o congelando, pues no se echa a perder la carne. Por eso los mataban en esa época a esos animales, para que
porque se creía que a lo mejor no sobrevivirían al invierno. Entonces, iba a decir infierno. Entonces, esta es la rueda y se las presento. La preparé en mi computadora. Aquí está. Es la rueda del año. Voy a sacar mi varita mágica. Bueno, voy a usar la vara mágica grande, que es donde vienen las runas. Permítanme un segundito. Sirve de que la ven ustedes de una vez. Miren, estas que están aquí son las runas vikingas. ¿Ok? Que es mi vara de bruja. Aquí está la estrella de 5 puntas encerrada en un circulito, que es el símbolo de las brujas, o el pentagrama esotérico. Acuérdense, 4 elementos: tierra, agua, aire, fuego, y nuestro espíritu, o éter, que le llaman al 5.º elemento. ¿De acuerdo? Entonces, en Samaín, que se celebraba Halloween, que desde donde nació más bien la celebración de Halloween, fue cuando los cristianos que llegaron huyendo de su tierra después de que mataron a Jesucristo, llegan los cristianos primitivos, ¿verdad? O los antiguos cristianos o los primeros cristianos a Europa a refugiarse en Roma, en Italia, que es donde ahora está el Vaticano. Le llaman Vaticano porque se cree que se edificó arriba de un lugar que era un cementerio donde vivía una diosa cuidadora de los muertos llamada Vaticania, que era una diosa pagana. Por eso se cree que se le dice Vaticano. ¿Ok? Es una de las versiones que hay. Ya saben que pueden leer y son libres de investigar. Yo nada más les digo lo que hasta ahorita he investigado, y a lo mejor algún día descubro algo nuevo y cambie mi opinión. Nada es para siempre y nadie tiene la verdad absoluta en las manos. Así es que nada más estamos platicando, echando una platicadita. Entonces, así como Samaín se convirtió en Halloween o en la noche de brujas, ¿por qué? Porque los antiguos paganos, cuando mataban a los animales y recogían la última cosecha, el rastrojo, que se le llama aquí en Monterrey, Nuevo León, México, a las ramas del maíz, por ejemplo, a las ramas del trigo, a todo el sobrante de las plantas, se le llama rastrojo. Se utiliza aquí generalmente para darle de comer a los animales. Allá en invierno lo que hacían es que hacían fogatas, y allá en Europa en invierno lo que hacían era hacer como conitos, como pinitos, ¿verdad? De estas sobrantes de las plantas, y los quemaban ya secos, pues era otoño. 31 de octubre, que es cuando entra el equinoccio de otoño. Entonces, que es la última cosecha. Entonces, el 31 de octubre es cuando se celebra, y les digo yo, los paganos hacían estas fogatas con estos sobrantes de las ramas y brincaban las fogatas para jugar, para entretenerse, como festejando. Y ellos se ponían las cabezas de los animales y las pieles de los animales muertos. La mayoría de los animales tenían cuernos porque eran animales pues dedicados a la domesticidad, o sea, domésticos, que se podían, animales de corral que le llamaban antes, como el buey, como los borregos, como los chivos, ¿verdad? Que se usaban tanto para utilizar lana, los borregos, los chivos pues para comer, y para dar leche también, las vacas y los bueyes para dar leches, para las yuntas. Yuntas es las carretas que arrastraban los bueyes. Entonces, para sembrar también se utilizaban los bueyes con un arado, que le llamaban, que sirve para arar la tierra, que era una manejera así con un pico de fierro adelante, que iba jalado por 2 bueyes o por un buey, y luego se iba arando la tierra con la fuerza del buey. La persona nada más lo dirigía. Entonces, estos animales pues todos tenían cuernos. Entonces, cuando los cristianos primitivos llegan a Europa, que no existía el diablo en la cultura europea, con los antiguos druidas y con los antiguos celtas, que de ahí hay otros dioses, por ejemplo como Hécate, por ejemplo como el dios Cernunnos, que es un dios cornudo también, que tiene cuernos de venado,
Entonces a la diosa le llaman de muchas maneras, nada más le dicen hacernos el dios, y a la diosa, pues las diosas variaban dependiendo de la época, de la región y del lugar, etcétera, ¿verdad? Entre dioses y diosas también tenemos, por ejemplo, a Isis y a Ra, como a la madre tierra aquí en México que le llaman Tonantzin, al padre que le llaman Quetzalcóatl, y así sucesivamente. Entonces, hay muchas versiones de estos dioses y diosas en todo el mundo. En la religión Wicca, cada quien puede adoptar a su dios y a su diosa que más les agrade. Ahí siempre y cuando sean deidades paganas, porque ellos están peleados prácticamente con la Iglesia Católica. O sea, no pueden agarrar a la diosa como Guadalupe o como María, por ejemplo, y al dios como José, o a la Virgen como la Madre, y al dios como el Padre, no, porque ellos no. La Virgen y esos no juegan, de ahí en más el que sea, menos los católicos, que es otra cosa que yo no entiendo, pero bueno, así es, ¿verdad? Mis respetos para todos los wiccanos, no me vayan a comer después, saludos. No son antropófagos, digo a comer en el aspecto de que se vayan a criticarme mucho o algo por lo que digo, pero bueno, es mi punto de vista. Yo soy santera, también mi religión es muy criticada y también se cree que es magia negra, y entonces pues así hay un sinfín de opciones y de versiones. Entonces, ellos se ponían las cabezas con los cuernos, bailaban, y esto se lo atribuían los antiguos cristianos al diablo, como una adoración al diablo. De ahí nace el mito de las brujas. Pero la realidad es que en la Europa antigua, las mujeres en ese entonces no se les permitía estudiar, se juntaban por las noches, hacían fogatas, se intercambiaban libros, porque se juntaban esposas de doctores, de arquitectos, de licenciados, así, les robaban los libros para poder estudiar a escondidas. Y luego eran perseguidas por sus maridos, y por lo tanto, perseguidas por las autoridades. En ese entonces, pues eran romanos. Entonces, estas corrían en el afán de escaparse, y usaban caperuzas, o sea que son capas con capucha en color negro para camuflajearse con la oscuridad y poder huir. Entonces ellas corrían escondiéndose en las fogatas que hacían para alumbrarse, para estudiar, corrían escondiéndose de las autoridades, y a veces hacían bolita para esconderse en alguna planta o algo. Entonces a veces salía un animal de repente, y entonces los soldados veían como que la bruja se había convertido en un animal, y entonces de ahí nace el mito de las brujas, que se comienzan a convertir en animales. Se asocia con esta fecha de Samaín por los cuernos, que estaba asociado con el diablo. Se creía que las brujas tenían relaciones sexuales con el diablo, y se cree también que las brujas se convertían en animales, y también se creía que volaban, ¿verdad?, en escobas y estas cosas, cuando esto no es otra cosa más que un mito. Se cree que volaban porque usaban hongos alucinógenos, plantas alucinógenas para las ceremonias, y sí volaban, pero volaban en el avión de las plantitas, ¿verdad? Como los honguitos alucinógenos, como el Williamsy, que se conoce como peyote, la cannabis masticada también la utilizaban. Entonces, dependiendo, por eso se creía que volaban, por eso se creía que se convertían en animales. Pero las brujas no eran otra cosa más que un círculo de mujeres sabias, o sea, un círculo de mujeres que pertenecían a familias poderosas, que tenían maridos estudiosos, para que ellos les robaran los libros y pudieran estudiar. O sea, su único crimen era estudiar, y a los maridos no les convenía que las mujeres aprendieran, porque entonces se les ponían al tiro. O sea, las mujeres peleaban por su lugar, y de ahí la palabra bruja, que proviene del catalán brouxus. Brouxus es como la que engaña, la que transforma, la que tergiversa, la que cambia las cosas, porque luego las condenaban y las interrogaban, y estas mujeres, como ya estaban estudiadas, pues no se dejaban, ¿verdad? Y decían, ¿de dónde sacó los conocimientos si las mujeres no estudian? Y entonces se les atribuía que estos conocimientos se los infundía el diablo en la cabeza.
y que no había otra manera de que lo supieran. Entonces, por eso se les llamaba brujas, Brouxus, la que cambia, la que transforma. De ahí el por qué el 31 de octubre se celebra Samaín y al mes de octubre se le llama el mes de las brujas. En Samaín, la fuerza solar o el sol astrológicamente muere. Y luego vuelve a renacer en Yule, que se celebra el 24 de diciembre. Por eso el nacimiento de muchos dioses como Buda, como Krishna, como Jesucristo, como Mahoma, creo, están asociados al 24 de diciembre, porque Jesucristo no nació el 24 de diciembre. ¿Ok? Entonces, pero se asocia, no es el único dios que se asocia con el 24 de diciembre. Hay muchos dioses que se asocian con el 24 de diciembre. Este es el Yule, que es entre el 20 y el 23 de diciembre. Hay quienes dicen que es entre el 19 y el 22, todas son fechas aproximadas. Esto que está aquí es Yule, esto que está aquí es Samaín. En Samaín el Padre Sol muere y las brujas nos ponemos como de luto, porque para nosotros la fuerza solar o el sol es Dios. Como en la religión yoruba es Olorum, es uno de nuestros principales dioses, el dios dador de vida. ¿Por qué nos da vida? Porque crea la fotosíntesis en las plantas, porque de ahí sale el oxígeno que respiramos, porque sin el sol simple y sencillamente no habría alimentos y moriríamos, ¿verdad? Pero el sol en conjunto con todos los elementos, también con la madre agua, con la madre tierra, con el padre viento también, que lleva y trae el polen, las semillas, con las abejitas, ¿verdad? Todo lo que vuele pertenece al viento, porque utilizan el aire para volar. Entonces, así la naturaleza vive en armonía. Entonces, de Samaín sigue Yule, que sería la Navidad. Estas festividades, con el tiempo, los cristianos se apoderarían de ellas, utilizarían la magia elemental para sus rituales de la iglesia que hoy conocemos como católica. Y entonces se roban estas festividades, les ponen otro nombre y se quedan con los conocimientos de las brujas, porque de la tierra de Jesucristo, pues sí venían los inciensos, porque los inciensos son de por allá, de por oriente, y se empieza a hacer una mezcla de culturas. Entonces, en Oriente no existían las veladoras, porque pues allá no había panales de abejas ni nada de esas cosas, porque pues los panales se ponen en los árboles, allá no había más que palmeras, entonces no había miel. Bueno, sí había, sí se conseguía, pero era más escaso. Para Europa la miel era más abundante. Entonces, en Europa, la miel, pues era considerada prácticamente como algo divino, como un alimento de dioses. En la religión yoruba, a Ochun le pertenece la miel, ¿ok? Entonces, les digo, como allá no había cera de donde sacar las velas para la tierra donde era Jesucristo, pues se alumbraban con velas de aceite o con lámparas de aceite, como la lámpara de Aladino, que es oriental, es una lámpara de aceite. ¿Ok? Se llenaba de aceite y se encendía el aceitito. Entonces, cuando llegan los antiguos, cristianos a Europa, conocen las veladoras que ya las hacían los antiguos paganos. Esto le llamaban la fiesta de las candelas, o sea, la fiesta de las velas. Se festejaba que se hacían las velas que iban a durar todo el año con la grasa que había sobrado de la carne de los animales y con la cera que sobraba de donde sacaban la miel de los panales. Y entonces nace otra festividad que las brujas conocemos como Imbolc, que es esta festividad que está aquí de este lado. Entonces ya llevamos Samaín, que está asociado con Halloween, la noche de brujas. Luego está Yule, que está asociado con la Navidad. Y luego tenemos Imbolc, que está asociado con el recomenzar del año otra vez. En Yule el sol vuelve a nacer, vuelve a tomar fuerza y va
tomando fuerza conforme van pasando las estaciones del año hasta que vuelve a morir. En esto se fijaban los sembradores para poder sembrar a tiempo. Generalmente se siembra en Imbolc, que es en febrero. ¿De acuerdo? O en enero también hay quienes siembran en enero, para que en marzo las plantas vayan floreciendo, porque se cree que los primeros retoños nacen en Imbolc. ¿Esto por qué sucede? Porque en Yule, que es el invierno, las plantas mueren. Samaín, Yule, las plantas, o sea, Samaín es otoño y luego Yule es invierno, las plantas mueren. Entonces todas las semillas que cayeron con el hielo derretido, ¿verdad? Se riegan, se mojan y luego en Imbolc se comienzan a ver los primeros brotes, ¿verdad? Por eso se siembra más o menos saliendo el invierno, o sea, en enero más o menos es cuando debe de sembrarse, que todavía es invierno, para que en febrero comiencen los primeros brotecitos. Luego en Ostara, que es la primavera, es cuando se empiezan a ver las primeras flores. Ok, Ostara es lo que en la religión católica le llaman la Pascua. Es esto que está aquí, la Ostara, el día de la primavera, ¿ok? Cuando comienza el sol ya a tomar más fuerza, ya hace calorcito, pero todavía los calores son calmaditos, los calores altos vendrán después. Entonces, ¿cómo vendrán después los calores? Pues con Beltane. Ostara de Beltane. Beltane es mayo, es cuando se celebra el Día de las Madres, ¿de acuerdo? Más o menos, aunque aquí lo tienen marcado como el 30 de abril, que es el Día del Niño. Entre el Día del Niño y el Día de las Madres, más o menos, es cuando viene Beltane, que está asociado con la convivencia familiar, con el fuego, con los cambios, los fuegos de Beltane, cuando el verano alto, cuando el verano comienza a llegar. ¿De acuerdo? Por eso está asociado con el fuego, con el calor, con el cambio, con la familia, con los hijos, etcétera, etcétera, porque ya en Ostara los animales comienzan a aparearse, que es en marzo, ¿verdad? Los animales comienzan a aparearse. Ya para Beltane comienzan a existir las primeras crías. Entonces, por eso está asociado con los hijos, con la familia, con el cambio, todo Beltane. Del 30 de abril hasta mayo para adelantito, ¿ok? Ostara, pues está asociado con la primavera y es entre el 20 y el 23 de marzo. Luego llega Lita. ¿Ok? Lita es esta festividad que está aquí abajo, que es el verano alto. Esto que está aquí es Lita, el verano alto. Entonces, aquí tenemos Beltane, aquí tenemos Ostara, aquí tenemos el Día de las Candelas o de la Candelaria, que le llamamos Imbolc. Luego aquí está Yule y aquí está Samaín. Ya casi terminamos, ya vamos en Beltane. ¿De acuerdo? Ya después de Beltane, que es el verano más alto, cuando el sol alcanza su máximo poder, entonces es cuando en agosto comienzan las cosechas. Es la primera cosecha en agosto, a lo que conocemos como Mabón. Aquí está la primera cosecha. Luego la segunda cosecha, que es lo que conocemos como, la primera cosecha en agosto es lo que conocemos como hay quienes le llaman lamas, perdónenme, me equivoqué. En agosto entra lamas y también le conocen como Lugnashad, ¿ok? Que es la primera cosecha. Esto es en agosto, que es esta que está aquí. Luego vendría Mabón, que es la segunda cosecha. Mabón, es que lo estoy viendo allá en mi ruedita del año, ¿ok? Es entre el 19 y el 22 de septiembre. Y luego entra Samaín, que es el 31 de octubre, que es el otoño, y luego otra vez el invierno, y así es toda la rueda del año. Por estas festividades, que es Yule, diciembre, enero más o menos, es cuando se siembra. En febrero los primeros brotes de la naturaleza. Tenemos Ostara, tenemos Beltane y tenemos Lita, para que la naturaleza alcance su máximo esplendor para obtener después las cosechas. Así le hacemos también en nuestra vida.
O sea, esta rueda del año es aplicable en nuestra vida. Si ahorita es otoño y los árboles están deshaciendo de las cosas, es tiempo para deshacernos de todo lo viejo. Y para que nosotros muéramos, o sea, para que la naturaleza muera, o sea, morir es algo simbólico, es como descansar. Nos quitamos todo lo que traemos, descansamos del otro año, de todo el año. Hacemos una introspección de cómo nos fue todo el año, cuántas cosas buenas hicimos, cuántas cosas malas. Es tiempo de introspección. Les llamamos los días de oscuridad y son los días más peligrosos espiritualmente. Es cuando se eleva la tasa de suicidios. ¿De acuerdo? Entonces son días en los que nos la pasamos muy depresivos, del 31 de octubre al 24 de diciembre. Es que hay que tener cuidado con esos días de oscuridad, que ya están próximos, ¿de acuerdo? Es una época de introspección, de voltearnos a ver hacia adentro. En Yule el sol vuelve a nacer, en Navidad el regalo de vida comienza de nuevo. Entonces comenzamos a vivir un nuevo año, ahí viene ya el 31 de diciembre, termina el año para las personas que vivimos para acá, para Occidente, para los que viven para Oriente, pues son otras fechas, ¿verdad? Como los chinitos. Entonces, luego viene Imbolc, que es el día otra vez donde se hacen las velas para todo el año, que está asociado con la Candelaria, luego Stara, que es la primavera, y así sucesivamente hasta que llegamos, pasamos por Beltane, llegamos Alita, que es el máximo verano, comenzamos a cosechar todo lo que vamos sembrando en el año y lo que vamos haciendo en el año, tarde o temprano el karma nos alcanzará. O sea, tenemos para sembrar buenas semillas, para obtener buenas cosechas, o sea, como el hacer el bien a los demás, ayudar a nuestros hermanos como humanidad, y hermanos me refiero a todo el género humano. Entonces hay que ayudar a nuestros hermanos, ¿verdad? No, me refiero a todo el género humano, ayudar a la humanidad, sembrar buenas semillas para tener buenas cosechas, o sea, que nos vaya bien en la vida. Esto es el arte de vivir en armonía con la naturaleza, el arte de vivir en paz, el arte de vivir tranquilos. Por eso al mes de octubre se le llama Samaín, el mes de las brujas, pero también me sirvió como video introductorio y explicativo para que vean cómo está estructurada la antigua magia, o la magia antigua, como le llaman también, o la antigua religión, como le llaman también, que hay religiones más antiguas que esta, ¿de acuerdo? Como la religión egipcia, que es más antigua todavía, como la religión yoruba, que es más antigua todavía. Se cree que la religión yoruba fue la primera sobre la faz de la tierra porque nació en África, ¿ok? Entonces, pero bueno, hay muchas versiones acerca de esto. Ya les dije que de religión no voy a hablar mucho porque no pretendo pelearme. Por lo pronto, hoy hablamos de Samaín y la rueda del año, para que como una introducción a la magia. Igual que en el video pasado hablamos de santería, de los collares de fundamento, de los principales orichas, de los orichas mayores, y mañana que es el día de Orula, que es como un video introductorio también para que ustedes conozcan de ambas religiones, tanto la yoruba como la wicca, de la santería y de la magia. Por eso el canal se llama Magia, Adivinación y Santería. Magia refiriéndonos a la wicca, santería refiriéndonos a la religión yoruba, y la adivinación, que es lo que estamos o hemos estado viendo en estos últimos videos, como es el tarot o como las runas, que ya saben, en este canal hay un sinfín de videos donde pueden revisar todas esas disciplinas, aprenderlas. Si no les gusta estudiar, están fritos. Las brujas somos personas estudiosas, somos personas sabias, que nos debemos saber todo de memoria, no, ni que fuéramos computadoras, ¿de acuerdo? No se estresen mucho por eso, pero que tenemos que tener el conocimiento, sí, para que cuando lo utilicemos, pues podamos emplearlo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí dejo este segundo video, me despido de ustedes por lo pronto. La próxima semana reanudaremos con tarot egipcio. Muy bien, que estén muy bien todos, H para ti, H para mí, H para el mundo entero, como siempre. Disculpen las interrupciones
interrupciones, disculpen ustedes las fallas en los videos si es que hay, pero pues ni modo, así es una servidora, no quiero quitar errores jamás de los videos porque no quiero que tengan una percepción errónea de mí, no lo sé todo, me equivoco como todos los seres humanos. ¿Ok? H para ti, H para mí, H para el mundo entero. Que estén muy bien todos mis queridos suscriptores. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. Su amiga Oyouro se despide.